Daniel Rojas despertó aquella mañana con una sensación extraña, una mezcla de nervios y esperanza que le recorría el cuerpo, desde el pecho hasta las manos. Había dormido poco, pero no por falta de cansancio, sino porque su mente no había dejado de repasar una y otra vez cada posible escenario del día que estaba por comenzar. La entrevista de trabajo en la empresa Vargas Global no era una entrevista cualquiera. Para Daniel representaba la oportunidad que llevaba años esperando, la posibilidad real de salir del ciclo interminable de empleos temporales. Sueldos insuficientes y promesas vacías. Se levantó con cuidado para no despertar a su madre, quien dormía en la habitación contigua, y preparó café en silencio, mirando por la ventana el cielo gris del amanecer, mientras se vestía con su único traje formal, planchado con esmero la noche anterior. Recordó todo lo que había pasado para llegar hasta ese momento. Su padre había fallecido cuando él apenas tenía 17 años, dejando tras de sí deudas y una familia que aprendería a sobrevivir a base de sacrificio. Daniel había dejado la universidad para trabajar, prometiéndose que algún día retomaría sus estudios cuando la situación mejorara. Esa promesa seguía pendiente, suspendida en el aire como tantas otras. La entrevista de ese día podía cambiarlo todo, no solo por el sueldo, sino por la estabilidad, por la dignidad de poder decir en casa que el esfuerzo finalmente había valido la pena. Salió de casa con tiempo suficiente, caminando hacia la parada del autobús con paso firme. Durante el trayecto, observó a la gente que lo rodeaba. Rostros cansados, miradas perdidas, vidas enteras cruzándose sin tocarse realmente. Pensó en lo fácil que era volverse indiferente, en cómo la ciudad parecía enseñar a sus habitantes a mirar hacia adelante sin detenerse, sin involucrarse. Daniel, sin embargo, siempre había sido distinto. No por virtud consciente, sino porque así lo habían criado. Su madre solía decirle que uno nunca sabía cuándo necesitaría ayuda, y que por eso jamás debía negarla cuando estuviera en sus manos ofrecerla. A unas pocas calles del edificio de Vargas Global, Daniel decidió bajar del autobús y caminar el resto del trayecto para despejar la mente. Fue entonces cuando escuchó un sonido que lo hizo detenerse. No era un grito ni una llamada directa, sino un sollozo contenido casi ahogado que provenía de una calle lateral. Dudó unos segundos mirando su reloj. Todavía tenía tiempo, pero no demasiado. Aún así, sus pies se movieron casi solos hacia el origen del sonido. En la acera, sentada junto a una farola, estaba una joven de no más de 20 años. Tenía el rostro entre las manos y el cuerpo encorvado, como si intentara hacerse invisible. A su alrededor, una mochila abierta y algunos documentos desordenados daban testimonio de un caos reciente. Daniel se acercó con cautela y le preguntó si se encontraba bien. La joven levantó la vista, revelando unos ojos enrojecidos por el llanto y una expresión de miedo que no parecía fingida. Le explicó, entre palabras entrecortadas, que le habían robado el bolso en el autobús, que se había quedado sin teléfono, sin dinero y sin saber qué hacer. Daniel sintió cómo su corazón se encogía. Miró de nuevo el reloj y luego el rostro de la joven. Podía haberle dado una indicación rápida, quizá algo de dinero, y seguir su camino. Nadie lo habría juzgado, pero algo en la desesperación de la chica lo hizo quedarse. Se arrodilló para ayudarla a recoger los papeles del suelo y le ofreció su teléfono para que llamara a alguien. Ella negó con la cabeza. No recordaba ningún número. Su voz temblaba al explicar que no conocía bien la zona y que se sentía completamente perdida. Sin pensarlo demasiado, Daniel tomó una decisión. Le dijo que la acompañaría a la comisaría más cercana para hacer la denuncia y luego buscarían la forma de que regresara a casa. La joven intentó negarse, consciente de que le estaba quitando tiempo, pero Daniel fue firme y amable. Caminaron juntos hacia la comisaría y durante el trayecto Daniel escuchó su historia. Se llamaba Lucía, estaba haciendo prácticas en una empresa importante y ese día tenía una reunión clave. Todo se había venido abajo en cuestión de minutos. El proceso en la comisaría fue lento. Daniel sentía cada minuto pasar como un golpe silencioso, pero se mantuvo allí apoyando a Lucía,
explicando lo ocurrido a los oficiales y asegurándose de que la denuncia quedara registrada. Cuando finalmente salieron, Daniel sabía que ya no llegaría a tiempo a su entrevista. Aún así, decidió usar el poco dinero que llevaba para pagarle un taxi a Lucía. Antes de subir, ella lo miró con una mezcla de gratitud y culpa, pidiéndole perdón por haberle causado tantos problemas. Daniel sonrió, restándole importancia, y le deseó que todo saliera bien. Cuando Daniel llegó al edificio de Vargas Global, la recepción estaba tranquila. Preguntó por su entrevista y la respuesta fue directa y educada. El proceso había concluido y el puesto ya había sido asignado. Daniel agradeció la información y salió del edificio con una sensación de vacío en el pecho. Se sentó en un banco cercano, respirando hondo, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Sin embargo, la duda lo asaltó con fuerza. ¿Había sido demasiado ingenuo? ¿Había sacrificado el futuro de su familia por un gesto que nadie le había pedido? Los días siguientes fueron difíciles. Daniel regresó a la rutina de siempre, aceptando pequeños trabajos y evitando hablar del tema en casa para no preocupar a su madre. Por las noches, cuando el silencio se apoderaba del pequeño apartamento, la pregunta volvía una y otra vez. ¿Valió la pena? Intentaba convencerse de que sí, de que ayudar a alguien en apuros siempre era la decisión correcta. Pero el peso de la oportunidad perdida se hacía cada vez más presente. Lucía, por su parte, no pudo olvidar lo ocurrido. Desde el momento en que llegó a casa aquel día, con el corazón aún acelerado y la mente revuelta, le contó todo a su madre. Elena Vargas, la directora ejecutiva de Vargas Global, escuchó en silencio, sin interrumpir, observando cada gesto y cada emoción en el rostro de su hija. No era común que Lucía se mostrara tan afectada por algo, y eso llamó profundamente su atención. Cuando Lucía mencionó que el joven había perdido una entrevista importante por ayudarla, Elena sintió una punzada de inquietud. Elena Vargas llevaba décadas dirigiendo una de las empresas más influyentes del país. Había aprendido a reconocer el talento, pero también había visto cómo la ambición desmedida podía erosionar los valores más básicos. La historia de Daniel, contada desde la voz temblorosa de su hija, la confrontó con una verdad incómoda. Personas así eran cada vez más raras, y precisamente por eso indispensables. Elena decidió investigar. A través de su equipo, logró identificar a Daniel Rojas como uno de los candidatos que no había llegado a tiempo a la entrevista final. Revisó su currículum y quedó sorprendida por su perfil. Experiencia sólida, referencias impecables y una trayectoria marcada por el esfuerzo constante. Pero más allá de los datos, lo que realmente la impactó fue el gesto que no aparecía en ningún documento. Mientras tanto, Daniel seguía adelante como podía. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a preparar la cena, sonó su teléfono. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. Al otro lado de la línea, una voz profesional se presentó como asistente de la señora Elena Vargas y le pidió que acudiera a una reunión al día siguiente. Daniel pensó que se trataba de un error, pero aceptó, impulsado por una mezcla de curiosidad y escepticismo. Esa noche apenas pudo dormir. Su mente no dejaba de imaginar posibles explicaciones, ninguna de las cuales parecía tener sentido. Aún así, decidió presentarse puntual, con el mismo traje y la misma actitud humilde de siempre. Al llegar al edificio, fue recibido con una atención que lo descolocó. No tuvo que esperar en recepción. Lo condujeron directamente a una oficina amplia y luminosa. Elena Vargas lo esperaba de pie, observándolo con una mirada atenta y serena. Le pidió que se sentara y comenzó la conversación sin rodeos. Le habló de Lucía, de lo que había ocurrido aquel día y de cómo su historia había llegado hasta ella. Daniel escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra desarmaba, poco a poco, la coraza de resignación que había construido en los últimos días. Elena le explicó que el puesto al que había aplicado ya estaba ocupado, pero que eso no significaba que su oportunidad se hubiera perdido. Le habló de la importancia de los valores en la empresa, de la necesidad de líderes que
entendieran que el éxito no debía construirse a costa de la humanidad. Daniel no sabía qué decir. Nunca había imaginado que su gesto tendría consecuencias tan profundas. Entonces, Elena le ofreció un puesto diferente, uno que implicaba mayor responsabilidad y la posibilidad de crecimiento real. Pero más allá del cargo, le ofrecía algo que Daniel no había esperado: confianza. Le dijo que quería que fuera parte de un cambio cultural dentro de la empresa, que ayudara a construir un entorno donde la empatía no fuera vista como una debilidad, sino como una fortaleza. Daniel aceptó, con la voz cargada de emoción. Sentía que por primera vez en mucho tiempo, alguien veía más allá de sus circunstancias, más allá de sus errores y limitaciones. Al salir de la oficina se encontró con Lucía, quien lo esperaba con una sonrisa sincera. Se disculpó una vez más por lo ocurrido, y Daniel le aseguró que no guardaba ningún resentimiento, que todo había sucedido como debía. Los meses siguientes marcaron una transformación profunda en la vida de Daniel. Se adaptó rápidamente a su nuevo rol, ganándose el respeto de sus compañeros no solo por su capacidad, sino por su forma de tratar a los demás. Su historia comenzó a circular dentro de la empresa como un ejemplo silencioso de lo que significaba actuar con integridad, incluso cuando nadie estaba mirando. En casa, la situación también mejoró. Daniel pudo ayudar a su madre a saldar deudas y finalmente retomar sus estudios. Cada logro, cada pequeño avance, le recordaba aquel día en que decidió detenerse a ayudar a una desconocida. Comprendió que la bondad no siempre es recompensada de inmediato, pero que deja huellas invisibles que, tarde o temprano, encuentran la manera de regresar. Una tarde, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su oficina, Daniel reflexionó sobre lo ocurrido. Entendió que había perdido una oportunidad, sí, pero que al hacerlo había ganado algo mucho más valioso: la certeza de que sus principios no estaban en venta. Y en un mundo donde todo parecía tener un precio, esa certeza se convirtió en su mayor riqueza. Así, Daniel siguió adelante, convencido de que los actos desinteresados, aunque a veces parezcan un sacrificio, son semillas que florecen cuando menos se espera, transformando destinos y recordándonos que la humanidad aún tiene un lugar en medio del ruido y la prisa.